Hola ñoños, ñoñas, frikis, fricas del mundo. Soy el licenciado sin licencia y espero que estén todos muy bien. En esta oportunidad les traigo una especie de tutorial para que puedan disfrutar de mejor manera su colección de 60 números de las novelas gráficas de DC editadas por Salvat ya hace algún tiempo en Latinoamérica y en España. ¿Por qué estamos haciendo esto? Primero porque son 60 números, ya es complejo y además no fueron publicados en orden correlativo. Creo que el primer número era Batman Hatch y luego iban saltando cómics de los 80, después de los 90, del 80 de nuevo, después del 70, después del 2000 y así. Era muy complejo entender qué se leía primero y qué se leía después. Entonces por eso voy a hacer este pequeño tutorial para ayudar a las personas principalmente a las personas que están comenzando en este mundo del coleccionismo en DC, que ya de por sí es complejo. Recordemos que DC tiene más de 80 años, o sea, es muy difícil seguir la línea de un personaje. No es como comprarse, por ejemplo, un manga, de los mangas que empiezan con el número 1 y terminan en el número 100 y tanto. No, DC es complejo y por eso mismo va reboteándose cada cierto tiempo. Por ejemplo, a inicio de los 40 aparece Flash J. Garrick. La gente que leía Flash, que eran niños, crecieron y ya no compraban cómics. Y los niños actuales de ese periodo, por ejemplo de los 60 o finales de los 50, ya no conocían a J. Garrick. Entonces lo que tenían que hacer era rebotear el universo DC. Aparece otro Flash que sería Barry Allen. Y ese sería el Flash que estuvo hasta los 80. ¿Por qué? Porque los niños que leyeron en los 60 a Barry Allen crecieron y ya no compraban cómics. Entonces había que capturar a esos nuevos niños y vino después Wally West en los 80 y así, y así, y así. Esa es una de las gracias del universo DC que va reboteándose constantemente. Pero el problema de estos reboots constantes es que hay un montón de historias y no todos están al tanto de los cambios que ocurren en estas historias. Entonces, por eso, para que entendamos lo que hay en esta colección, de las 60 novelas gráficas que salieron en los kioscos, lo primero que tenemos que tener clarito es que se centran en su gran mayoría entre dos grandes eventos del universo DC. Crisis en las Tierras Infinitas y Crisis Infinita. Alguien me puede decir, pero licenciado, usted sabe que el último número de los 60 que se publicaron era Flashpoint. Sí, pero es como el único tomo, o uno de los pocos tomos que no está enlazado en este lapso de tiempo, que sería Crisis en las Tierras Infinitas y Crisis Infinitas. Obviamente sin contar a los que eran anterior a Crisis en las Tierras Infinitas. ¿Y por qué quiero explicarle las crisis? Para que entendamos que en el universo DC hay muchísimos, o mejor dicho, existían muchísimas tierras. Aquí, por ejemplo, en esta ilustración hecha por el señor George Pérez para la Crisis en las Tierras Infinitas número 1, se puede ver un ejemplo de lo que estoy tratando de comentarles. Después de 50, 60 años editando cómics, habían pasado un montón de guionistas, un montón de editores y las historias muchas veces no calzaban unas con otras. Por eso, entre el 85 y el 86 se decide rebootear el universo DC y aparece la Crisis en las Tierras Infinitas, fusionando todas estas tierras en una sola. Por ejemplo, aquí estoy tratando de mostrar solo las portadas. Si se dan cuenta en la portada aquí en el número 2, ya nos muestra cómo se está fusionando Tierra 1 con Tierra 2. ¿Ya? Por ejemplo, ahí tenemos a Jay Garrick con Barry Allen. Acá tenemos al Superman clásico de la Edad Dorada con el Superman de los 80. Hombre Halcón, Wonder Woman, Linterna Verde, Flecha Verde y así. Se fusionan todas las tierras y queda una tierra única. El problema de hacer una tierra única es que hay personajes, como habíamos visto recién acá, que se repetían. En Tierra 1 y en Tierra 2 había una Wonder Woman en cada universo, entonces nos sobraba una. En Tierra 1 y en Tierra 2 había dos Superman, o sea, siempre nos sobraba uno.
al final de la Crisis en las Tierras Infinitas, explican cuáles son los destinos de algunos de estos personajes. Por ejemplo, Superman, junto a Superboy de Tierra Prime, se van con Lex Luthor de Tierra no me acuerdo cuánto, a otro universo, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ellos sabían que si se quedaban ahí en esa nueva creación del universo único, iban a desaparecer. Así como desaparecieron muchos otros personajes que se fusionaron, ellos quisieron mantener su individualidad y se fueron a otro universo. O por ejemplo aquí Wonder Woman, que tiene un origen místico, empezó a retroceder en el tiempo después de un ataque. Retrocede y llega a la época clásica de los héroes. Y aquí ya viejita ella es la Wonder Woman de Tierra 2, la de Tierra 1 fue la que retrocede en el tiempo. La Wonder Woman de Tierra 2 es aceptada en el Olimpo. Y así, Wally West se transforma en Flash, Poderosa o Wonder Gear queda solita porque ella era de Tierra 2, y así. Luego llegamos a Crisis en las Tierras Infinitas y nos muestran que estos personajes, los que se fueron al universo alterno, que sería Superman con Superboy, regresan, principalmente porque estaban viendo que no estaba funcionando muy bien la idea y ellos estaban encerrados solitos, eran 4 personas en un universo alterno. Aquí por ejemplo podemos mostrar, ahí voy a tratar de buscar algún Superboy. Hay una escena de Superboy que... aquí está. Superboy, dentro de su frustración de ver que su universo ya no existe y estar encerrado prácticamente en una cárcel con 4 personas, en un universo que por sí solo se metieron, intenta, muy frustrado, escapar y romper esta barrera. Cada vez que Superboy golpeaba la barrera que estaba separando el universo de ese único, con esa especie de cárcel en la cual ellos se habían metido para no desaparecer, iba destruyendo la realidad. Y aquí, por ejemplo, podemos ver por qué había tantas versiones de la Doom Patrol. Podemos ver las distintas versiones de la Legión de Superhéroes, que eran elementos que iban chocando constantemente entre guionista y guionista. Por ejemplo, el cohete de Superman, que arranca de Krypton, ¿por qué variaba cada vez? ¿Por qué? Porque en teoría, cada vez que el Superboy golpeaba esta pared, el universo de ese que era único se empezaba a quebrajar. Y esas distintos universos que se fusionaron se trizaban un poquito y cambiaban los orígenes de algunos personajes o elementos de las historias. Como por ejemplo, aquí tenemos año 1, la Liga de la Justicia, y nos muestran a Canario Negro como miembro fundador de la Liga de la Justicia. Pero en los mismos tomos de acá, podemos ver después en Legado, que ahora Canario Negro estaba en la Legión de... Perdón, en la Sociedad de la Justicia de América, en los años 30 y 40. Bien, por ejemplo, vamos a buscar la escena que quiero mostrarles. La idea de esta colección o de esta línea de legados era hacer algo parecido a lo que Marvel hizo en algún momento, creando Marvels, resumiendo toda la historia del universo Marvel en una historia. Acá lo intentó hacer DC, no salió tan bien, por desgracia. Bueno, por aquí podemos ver, por ejemplo, que en la Liga de la Justicia, ahora ya Canario Negro no estaba, y era Wonder Woman la original que aparecía en este grupo recién formado. O sea, en la misma colección encontramos 2 versiones diferentes de la historia de la Liga de la Justicia. ¿Cómo podemos solucionar eso? Ya sabiendo que cada vez que hay un cambio de continuidad era porque Superboy estaba golpeando esa pared que quebrajaba la realidad. Eso ya es como una cosa que uno tiene que tener intrínseca cada vez que empieza a leer DC. Es como el típico, un hechicero lo hizo. Bueno, cada vez que ocurra algo extraño, fue Superboy quien lo hizo. ¿Ya? Sabiendo esto,
¿Cómo comenzamos a leer esta tremenda colección de 60 números? Voy a sacar esto de acá. Un consejo sería comenzar con los orígenes de los superhéroes. Con los orígenes. ¿Cuál sería el primero que yo les recomiendo? Superman Shazam, primer trueno. ¿Por qué? Más que nada porque en las primeras páginas ya me empieza a contar cuál es el orden de aparición de cada uno de los personajes en DC en este nuevo universo. Aun cuando este cómic es del 2006, está centrado en todo lo que quedó después de la crisis en la Tierra Infinitas en 1986. De hecho, por aquí empieza a contar. Estamos entrando en la segunda edad de los grandes héroes. Antes de la llegada de la Amazona es Wonder Woman. Del velocista, el velocista es Flash. Del caballero espacial, que sería Linterna Verde. Luego nos dice: ha pasado menos de un año desde que los criminales de Gotham City empezaron a contar historias de una criatura alada. Y después abajito aparece esto. Como Metrópolis, apenas veo acá. Como Metrópolis, que se encuentra bajo la protección de un guardián radiantemente vestido. Entonces, en las primeras páginas de este cómic, ya nos sitúa en una línea de tiempo de cuál es el orden de aparición de cada uno de los personajes. Además de que es un cómic súper entretenido. Luego, entonces, yo les recomendaría que lean Origen Secreto. Este cómic es del año 2008 y está guionizado por Geoff Johns. Es súper entretenido y nos habla del origen de Linterna Verde Hal Jordan. Después les recomendaría que lean Año 1, Flecha Verde. Este cómic es súper bueno. Es del 2007, o sea, es paralelo, contemporáneo al de Linterna Verde. Yo se lo recomiendo, es súper entretenido. Y además fue unos años antes de que se rebooteara el universo DC. O sea, agarró lo mejor que tenía el personaje de Flecha Verde desde el 80, del 70, del 2000 y lo meten en este número, en esta colección de Año 1. Súper buena historia. Si se engancharon con las historias de estos dos personajes, podrían saltar. A ver si lo encuentro por acá. Denme un segundito. Aquí está. Si se engancharon con las historias de Origen Secreto de Green Lantern y Green Arrow Año 1, váyanse al tiro a uno de los clásicos de los 70, que sería Flecha Verde y Linterna Verde por Dennis O'Neil y Neil Adams. Tremendo cómic, súper clásico. No está completo aquí en este tomo. Son muchos números más. Pero lo que tenemos acá es buenísimo. Este es el periodo en el cual los cómics intentan volverse un poquito más adultos en los 70 y empiezan a hablar sobre problemas sociales. Por ejemplo, habla de la drogadicción, del racismo. Por aquí hay una viñeta clásica que la muestran en todos lados. Nunca está de más leerla de nuevo porque es súper poderosa. Dejen encontrarla. Un segundito. Como se dieron cuenta, yo aquí trabajo todo en vivo. Lo hago una pura vez. Si sale bien, maravilloso. Si no, pucha, qué lata. Aquí está. He leído mucho sobre usted. Sé que trabaja para los Piel Azul. Y que en el planeta... apenas leo. Yo aquí soy un poquito cortovista. Voy a empezar de nuevo. He leído mucho sobre usted. Sé que trabaja para los de Piel Azul. Y que en un planeta de no sé dónde ayudó a los de piel naranja. También ha hecho mucho por los de piel púrpura. Pero hay pieles por las que nunca se ha preocupado. Las negras. Y quiero saber por qué. Contésteme, señor Green Lantern. No tengo respuesta. Así comienza uno de estos cómics. Si se dan cuenta, el señor Dennis O'Neil al máximo aquí. Súper buen cómic.
quizá puedan tener el problema del, ¡ay, mucho texto, mucho texto! Bueno, así son los cómics, pues. En los 70 y en los 60 los cómics tenían mucho texto, aunque son chistosos, pero eran diálogos, eran pensamientos que valía la pena ir leyendo. Así que yo les aconsejo que vayan tomando en cuenta que los cómics tienen que tener texto. Tienen que tener texto. A ver, veamos acá. Wonder Woman. Esto fue del señor George Pérez, que es el mismo dibujante que hizo La Crisis en las Tierras Infinitas. Y aquí podemos ver cómo él continúa en parte esa historia de Wonder Woman que retrocede en el tiempo y vuelve a nacer. El tremendo y en su mejor momento, George Pérez. Tremendo dibujo. Por ejemplo, aquí les iba a mostrar un detallito. A ver si lo encuentro. Taratatata. Ya. En este segmento dice que el uniforme de Wonder Woman está inspirado en una gran guerrera amazona. En ningún momento aquí de la historia nos dice quién es esa gran guerrera. Pero nosotros, como ya leímos y vimos el tema de La Crisis en las Tierras Infinitas, y sabiendo que el señor George Pérez, que está aquí, en el guión George Pérez, y dibujo George Pérez, que también hizo La Crisis en las Tierras Infinitas, sabemos que esa gran guerrera amazona, Diana, era en verdad la Diana de Tierra 2, que había vuelto en el tiempo y había entrado al panteón de héroes. De hecho aquí dice Hipólita, aquí un poquito ahí para que se vea, Hipólita la honrará dándole el nombre de una gran guerrera, se llamará Diana. No lo dejan explícito, pero las personas que leyeron eso ya saben que hablaba de Wonder Woman de Tierra 2. Otro cómic buenísimo, que este se debe leer de dos, que sería, no con dos personas, sino con la segunda parte, que sería... Aquí está. Robin año 1, Batgear año 1. Cómics súper buenos y divertidos. Y esto lo guioniza Chuck Dixon, que es uno de los guionistas que más sabe del universo Batman en este periodo que estamos revisando. Súper buena lectura. Consejo, lean primero año 1 de Robin, después lean año 1 de Batgear. Ya que están en eso, se saltan después a Trinidad del señor Matt Warner. O Wagner creo que se dice su apellido. En este cómic es la primera vez en la cual nos entregan el concepto de la Trinidad. La Trinidad de Superman, Batman y Wonder Woman no estuvo así tan claramente establecida desde el inicio de DC. No, esto es un concepto relativamente nuevo. De hecho, en el 2003 el señor Wagner nos entrega esta idea. Y todo esto que estamos mostrando acá está más o menos en el mismo periodo de tiempo. Por eso yo les aconsejo que comiencen al menos con esta tanda de cómics. Y si si les interesa Green Lantern, Green Arrow, vayan con Green Lantern, Green Arrow. Hay un detallito acá que se me fue también. Hay dos orígenes en la colección de Superman. Dos orígenes. Uno escrito por el señor Geoff Johns y uno escrito por... Uy, aquí se me fue el nombre. Voy a mirar acá adelante. Por Mark Waid. El de Mark Waid estaba inspirado o influenciado por la serie Smallville que se estaba publicando o emitiendo en la televisión en aquel periodo. Mientras que esto del señor Geoff Johns está más enfocado en el universo nuevo que él ya estaba confeccionando. Ambas historias son el mismo origen, o sea, no es el mismo origen, es la misma historia contada de formas diferentes. Agregan personajes nuevos, sucesos diferentes. Entonces aquí tienen que utilizar la vieja confiable que les mencioné, decir, ya Superboy aquí pegó unos combitos y cambió el destino y lo que estaba pasando con Superman.
De todas formas, entre estas dos historias de origen de Superman, no me quedo con ninguna. Bueno, ambas son divertidas, entretenidas, muy buenas. Pero yo me quedo con la original del 80 y tantos, del señor John Byrne, que no van a encontrar nada mejor de Superman, al menos en ese momento. A ver, entonces, en definitiva, y como para ir cerrando, consejo. Primero, tener en cuenta que estas historias se centran entre dos crisis muy importantes. Y la razón por la cual a veces las historias van cambiando es porque el señor Superboy estuvo golpeando y trizando esta pared de tiempo que tenemos acá. Por eso hay tantas historias que van variando constantemente. Esa tiene que ser su vieja confiable y decir o su hechicero lo hizo, cada vez que digan, oh, qué raro, esta historia no se parece a la anterior, es por el señor Superboy. Y así van a poder leer de forma mucho más amena todo este genial universo DC. Consejo nuevamente, comience con Superman Shazam y de ahí vaya ordenando su película. Soy el licenciado sin licencia, muchas gracias por verme. Si le gustó este video y quiere ver muchos más, suscríbase, vaya buscando algunos videitos más antiguos. Y si tiene alguna duda, me la consulta y yo siempre ando ahí contestando todo. Cuídense mucho, nos vemos, adiós.